también fue un gran apoyo para nosotros, pero a mi papá biológico no lo conocía. Y es ahí donde uno vuelve la frase de mi hermano que uno no sabe dónde va si no sabe dónde viene. Entonces yo no podía buscar, no podía salir de ese círculo en que yo me había metido sin haber conocido a mi papá. Que te regalo el viaje, que te regalo el viaje. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del viaje. De verdad que muy contentos, Latinoamérica en la casa, siempre representando una bonita historia para ustedes el día de hoy. ¿Y quién mejor que Maru para presentar al invitado? Muchas gracias, Melchor. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del viaje. Y hoy tenemos a Perú en la casa, con ustedes, con nosotros, todos acá juntos, Jeffrey Quispe. Bienvenido. Gracias por la invitación, hermano. Gracias. Gracias por aceptar. Doble aceptada, gracias. Literalmente, ¿no? Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, muchachos, por regalarme este espacio para poder compartir todo lo que uno pasa, bueno. Sí, porque no todo el mundo sabe, ¿no? Es todo un tema, el tema de las historias, de los viajes. Así que bueno, arrancamos. Contanos un poquito, contanos todo. De dónde inició este viaje de Jeffrey. Contanos para atrás. Bueno, yo creo que todo eso empezó desde mi mamá, desde mi viejita. Mi mamá era una persona, sigue siendo una persona muy trabajadora, y cuando ella era joven, ella solía viajar a países para poder trabajar, ¿no? Entonces, y de un momento a otro, no sé cómo, porque tampoco pregunté, pero cayó en Estados Unidos. Entonces cayó en Estados Unidos y acá se dio cuenta que estaba embarazada de mí. Embarazada de vos se dio cuenta acá. Sí. Trabajando. Sí. ¿Cuántos meses podía tener ella de embarazo? No sabría decirte con exactitud, pero se dio cuenta que estaba embarazada cuando estaba aquí. Fuiste creado en Perú, sí, okay. en Perú. Fui Made creado. in Perú. Made in Perú. Made in Perú. Pero sí, mi mamá fue, se dio cuenta que estaba embarazada acá, pero fue todo un tema porque mi mamá siempre ha tenido embarazos complicados, riesgos a abortos. Riesgosos. Sí. O sea que tienes varios hermanos mayores, o al menos uno. Tengo dos hermanos mayores. Uno tiene como 40 años y el otro tiene como 30 años. Hay bastante diferencia entre Sí, ustedes. bastante diferencia entre cada uno de nosotros. Pero sí, entonces mi mamá al llegar acá, al darse cuenta que estaba embarazada y teniendo en cuenta que podría ser un embarazo riesgoso, se quiso regresar a Perú en realidad. Claro. Ella no quería porque estaba acá básicamente sola. Ella migró a este país sola. Pero gracias a Dios ella se encontró con personas buenas, gente que la ayudó, la orientó. Como siempre acá, ¿no? Que uno se encuentra. Sí, literalmente. Sí, y es gracioso y como da vueltas la vida que gente que es con la cual uno se rodea de una u otra forma. Sí. Mi mamá solía vivir aquí en Lee, que es donde estábamos grabando ahorita. También solía vivir allá en Great Barrington, donde también usualmente yo paro a veces y todo eso. Entonces a mi mamá la recibió una hermana de la iglesia y le decía mucho a mi mamá, le decía que luche por el bebé que tiene porque no sabe la oportunidad que la esté quitando, y efectivamente todo encajó. Sí, entonces esa hermanita, digamos, la convenció, por así decir, de quedarse y de no irse a Perú. Sí, la convenció para poder quedarse aquí en Perú. Claro. Acá en Perú, acá en Estados Unidos. Sí. Implicando que siempre, y más en el caso de tu madre, que hay por experiencia ya había tenido complicaciones en los embarazos. Claro. La familia en Latinoamérica siempre apoya en esos procesos. Sí. Casi que o alguien sale del trabajo y va a dar vuelta, a acompañar como en ese momento. Sí, y ese también es un tema difícil acá, de lo que no siempre se habla, es de las madres solas, ¿no? Porque imagina, tu padre evidentemente no estaba acá, como apoyándola a ella en ese proceso, entonces ella estaba sola, literalmente sola. Sí, literalmente sola. Con esta gente que
se convierte en una familia, ¿no? Las personas que uno elige acá, como los amigos. Justo siempre estamos hablando de ese tema Sí. de la sí. familia elegida, ¿no? Sí, también el tema del idioma, porque mi mamá, las personas que lo acogieron eran personas que hablaban solamente inglés. Ah, solo en inglés. Sí. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Alguna vez hablaste con ella acerca de eso? ¿O? La verdad es que nunca me atreví a conversar mucho de ese tema porque yo siento que no lo veo necesario como tal. Solamente sé lo superficial o la historia que mi mamá es... Lo básico. Sí, no me gusta mucho robarle esa privacidad a mi mamá de ese tema. Mira. Siento que no es necesario porque siento que está de más. Pero sí sé ciertas cosas. Yo en Estados Unidos me quedé hasta los 2 años. Ok. Sí, me quedé hasta los 2 años y luego regresé a Perú. El plan de ella nunca fue quedarse. Nunca, Con él. ella no quería quedarse acá. No, lo que pasa es que tengo 2 hermanos y en ese momento Oh. mi otro hermano, el segundo, estaba en plena adolescencia. Entonces Claro, ella sí o sí tenía... que volver. Ella Sí. solamente vino a trabajar y se volvía. Sí, vino a trabajar, se dio cuenta que estaba embarazada, por esa razón se quedó. Luego yo me regresé con una amiga de mi mamá que no sé cómo la conoció, creo que fue en el trabajo, pero Ok. ella me mandó con una amiga de ella. Claro, porque chiquito, 2 años. Sí, 2 años y Irte solo, ¿no? Para Perú. sí, amiga la cual me recibió cuando yo volví a regresar luego de así como 18 años incluso. Esa misma mujer te recibió. Esa misma mujer me recibió, sí. Wow, los ciclos de la vida, ¿no? Qué simbólico. Muy simbólico. Literalmente. Wow. O sea, perdón, o sea que te vuelves con un acompañante y tu madre se queda. Sí, mi mamá se quedó por 2 años más. Ok. Mi mamá se quedó por 2 años más y se tuvo que regresar porque mi hermano ya estaba creciendo, yo también ya estaba creciendo. Chiquito igual. ¿no? Sí, yo estaba como 2 años y la que me criaba era mi abuela, mis tías. Ok. Sí. ¿Y qué se sintió ese cambio como tan brusco de todo lo que conocías y el vínculo que se tiene intrínseco con la madre de un momento a otro, de un día a otro todo cambió? Y hasta el idioma se escucha diferente, las caras son diferentes, el clima es diferente. Pero igual era chiquito. Estaba muy chiquito, Claro, estaba muy chiquito, chiquito. pero Claro, de no, pronto incluso algún recuerdo por ahí. no recuerdo como tal específicamente, pero sí tengo historias que me contaban tanto mi abuela como mis tías, del que sí, el tema que se complicaba era el idioma. Yo cuando fui a Perú regresé hablando inglés y en mi familia todo el mundo habla español. Entonces ese fue un tremendo... ¿Cómo haces para comunicarte con un niño de 2 años que solamente entiende, habla y se puede expresar una pequeña cantidad de las poquitas palabras que por ahí con 2 años hablas solo en inglés? Literalmente, o sea, sí, y había palabras, cosas que me cuenta mi abuela que yo siempre pedía, por ejemplo, yo pedía chicken. Y mi abuela Pollo. o mis tías, Pollo. claro, pollo, en español pollo, y mis abuelas y mis tías pensaban que yo pedía chicle. Entonces, cuando hablaban con mi mamá, siempre le regañaban diciéndole, ¿cómo le has enseñado al bebé tan chiquito a comer chicle? Se está muriendo de hambre el pibe. Literalmente. Entonces, hacían que mi mamá me pasara por el teléfono y yo le decía a mi mamá, quiero chicken, I want a chicken. Mi mamá decía, no, el niño quiere pollo, tiene hambre, denle de comer. Entonces, Pobrecito. sí, y así... Y así con muchas cosas, ¿no? Sí, no, y así con varias palabras que un montón de... ¿Para qué ponerme a contar? Son varias. Una anécdota de muchas. Sí. Y después, ¿cómo fue? Bueno, tu mamá volvió cuando tenías 4 y ahí ya estuviste con ella. Sí, ahí estuve con ella, bueno, crecí. El tema de la escuela también siempre fue complicado porque siempre tenía que contar mi historia. Porque ahí viene la parte graciosa de este pequeño viaje, que es que yo nunca pude regularizar mis papeles peruanos. Yo prácticamente estuve como un ilegal allá en Perú. Indocumentado. Era un en Perú. indocumento. Sí, O sea, ilegal casi que en tu propio país. se puede decir. literalmente. Claro, porque tu identidad y como uno te ve, vos sos peruano.
Sí. Y O te sea- identificas y te sientes peruano. Y- No, sí, hermano, yo soy totalmente perucho, sí, al 100%. Claro, al 100%. Pero nunca tuve. Y nunca tuviste documentos peruanos. No, no. O a qué edad los consiguió. En realidad nunca los tuve. Hasta el día de hoy no los tengo. Y peruano hasta más no poder. Literalmente. Contanos cómo fue eso, por favor, contanos. Sí, Explicó. Sí. Entonces en la escuela siempre era un problema el tema de la legalidad, digamos, y tener que Sí. contar tu historia. sí, siempre era un problema. Lo que pasa es que por temas, en ese momento habían temas de ignorancia de parte de mi familia, de parte de mi mamá, cosa que no la culpo porque son temas que uno no puede como en la actualidad entrar en internet y poner qué puedo hacer cuando pasa esto, o en No, TikTok. es que ahora, ¿no? olvídate, o sea, Sí. tenemos todo al alcance de la mano. Sí, O sea, literalmente. la información está mucho más expandida, uno puede acceder mucho más rápido. En aquella época, y aparte en Perú, o sea, Sí. tampoco es que hay tanta... Sí, era un tema tan desarrollado complicado. un país, ¿no? Sí, era un poco complicado también el tema del dinero, porque no pasábamos por buenas situaciones económicas. Entonces, no pudimos realizar lo que era la regularización de mis papeles. Y entonces, cuando era tema de escuela, era de educación, era un poco tedioso. También por el tema de que yo paraba de escuela en escuela, porque había años donde nos iba bien económicamente, había años donde no nos iba bien económicamente, pasaba en un nacional o un particular, de un año a otro, entonces... Estaba medio inestable la situación. Sí, y a cada lugar que iba tenía que decirle, mira, ¿sabes qué? Yo soy nacionalizado estadounidense, yo nací allá, Claro. pero vine aquí. Y pues obviamente no le puedes negar, mira, o sea, tú me miras a mí, yo soy netamente peruano, yo soy netamente latino, de americano no tengo absolutamente nada, Solo el papel. literalmente solamente el papel, ¿no? ¿Y cómo fue eso a medida que ibas creciendo? ¿Te ha afectado en otros aspectos más que en la escuela? Yo creo que, bueno, yo creo que sí. Es esos momentos que esos cambios en la vida que uno tiene, donde les hace reflexionar, ese tipo de sucesos que uno pasa, donde uno ve la vida de una manera distinta, donde uno reflexiona, donde se da cuenta de las cosas. Entonces, fuera de todo de los temas de los papeles, probablemente nunca me llegaron a afectar hasta ya casi grande. Ya, ¿Qué ¿Qué edad? yo creo que como entre los 16, 17 años. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? Aunque ahora que lo menciono, no, la vez que yo me di cuenta que era un problema, en realidad, fue que yo ni siquiera podía salir de mi ciudad, yo no podía salir de Lima, yo no podía viajar a otro lado. Al principio era un tema fácil porque no había tantas redadas, no paraban los buses para los policías para preguntarte papeles, pero recuerdo una situación en específico donde nos estábamos yendo a visitar una familia a otra ciudad, estaba con mi abuela y con mi tía abuela, y subió un policía y nos preguntó por documentos y yo básicamente no tenía. Entonces lo que hicieron fue bajarme del bus y me dijeron, no te tienes que regresar, no puedes viajar. Claro, no podías viajar. No, entonces, y en ese momento tenía ¿cuántos? 6, 7 años, si no me equivoco. Ahí ya se empezaba a sentir la Sí, situación. ahí era donde creo que me dio la pegada. No lo sentí tanto, pero fue donde me di cuenta de la situación como tal. Siempre supe que nací en Estados Unidos, pero nunca me había sentido la pegada hasta ese momento, ¿no? Donde no podía ni siquiera viajar, no podía salir de Claro, Lima. no. Pero vos tenías documento americano. Sí, yo tenía documentos americanos, pero también fue otro tema porque no los regularizamos tampoco como tal. Ah, entonces se vencieron también. Sí, totalmente se vencieron, nunca renovamos pasaporte. Estaba en un limbo. Documentado. En Sí. un limbo. O sea, literalmente De aquí a era un allá. indocumentado, sí, literalmente era un indocumentado allá en Perú. Wow. Y pues en las sociedades actuales el tema de tener un nombre marcado en un documento, un número que se asocie con nosotros es importante. Ahorita para tantos trámites, o sea, como que el tema de
fronteras, estar legalizado. Y trae muchas implicaciones sociopolíticas complejas, pero en realidad, ¿por qué tiene que ser necesario? ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Por qué? sí. Vivimos en sociedades que nos marcan por eso, ¿no? Sí, te ponen un sello de que tú eres así, tú eres asado, tú vienes de aquí o tú vienes de allá. Bueno, entonces esa fue como la primera vez, digamos, la primera experiencia que dijiste, uy, acá está pasando algo. Sí. Y después, más adelante... Fuera de temas educacionales, donde, bueno, con suerte mi mamá se cruzó con gente buena, entonces Que la ayudaban. que le ayudaban a hacer todo ese tipo de trámites. Pero yo recuerdo una vez donde era un niño prácticamente, un adolescente, que ahorita que lo veo, no lo veo gran cosa, pero en ese momento sí sentí la pegada, donde a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el soccer. Entonces yo empecé a postular a equipos de por allá, donde yo, alrededor mío. O sea, más que un hobby, en algún momento lo vio como Una pasión, Una profesión, sí. claro. Entonces a mí me gustaba mucho. Yo era muy apasionado al fútbol. Sigo siendo muy apasionado al fútbol. Entonces yo, de repente es algo bueno, es algo malo de mí, pero a mí siempre me gusta apuntar al pez gordo. Y yo recuerdo que yo empecé a postular a equipos grandes y empezaba a bajar, rebajar y a bajar. De categoría para Sí. ver a dónde entrabas. Literalmente, hasta que bueno, le atiné a uno que me costó mucho, pero le entré a un equipo. Bien. Y recuerdo que me esforcé demasiado para entrar a ese equipo, entrenaba, yo era una persona muy dedicada. Le dabas a full. Sí, no tomaba agua, no tomaba gaseosa, perdóname, no tomaba gaseosa, me cuidaba en lo que ¿Tomabas comía. alcohol? No, era un niño de 16, 7 años, entonces no trasnochaba ni nada de esas cosas. Y recuerdo que... Estabas súper enfocado. Sí, estaba totalmente enfocado. Era un chico muy deportista, porque no solamente estaba en el fútbol, también estaba en lo que eran las artes marciales luego del fútbol. Ok. Wow. Y recuerdo que una vez mi profesor se acercó a mí y me dijo, Jeffrey, ya es momento de que juegues, ya es momento de que debutes en un partido. Yo como que muy emocionado, yo estaba como que... Es como el momento de sí, tanto entrenamiento, tantas prácticas, ya, verla, la realización. Sí. Por ejercer ese conocimiento, esa habilidad que ya había desarrollado. Sí, y me dijo, sí, Jeffrey, tu partido va a ser el siguiente domingo, pero tienes que traer tus documentos. Y, y yo me quedé como que, ok, le presenté los documentos que tenía y me dijo, no puedes jugar con esto. Entonces fue ahí de donde... Sueño frustrado. Como sueño truncado. Sí, literalmente. Entonces fue una de las caídas fuertes donde sí me chocó bastante. Creo que de repente en ese momento no actué bien porque lo único que hacía era reclamarle a mi mamá. Le reclamaste a ella. Sí, No. sí, le reclamé absolutamente todo. Le dije cosas que de repente no debí decir. Me sentía muy frustrado, me encerré. Entonces fue un golpe muy duro, muy, muy duro. Es que encima en la adolescencia, ¿no? Que uno está como con toda la situación del crecimiento, las hormonas, la identidad. ¿No te tocó ahí como la identidad de, wow, ¿quién soy yo ahora? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Sí. ¿Pensaste en eso en ese momento? Sí, yo creo que sí, era una de las cosas que me pasaban en la cabeza, pero probablemente en ese momento no los veía como tal. Era un adolescente que lo único que quería era jugar a la pelota y listo. Pero a la actualidad yo me pongo a pensar, me pongo a reflexionar todo ese tipo de cosas y uno dice, no, sí. O sea, sí, de repente fue un golpe duro para mí que cambió mi situación, mis sentimientos. Me hundió más porque por sí yo soy una persona muy cerrada, muy, muy fría, muy ajena a los demás, muy apático con el mundo. Y eso fue que me encerró mucho más de lo que yo era en ese momento. Wow, te llevó más como al ermitaño. El ermitaño, sí. No, y ustedes me conocen, entonces saben Sí. que también soy así. Sí, Entonces, sí. entonces sí, ese fue uno de los momentos donde me chocó de una u otra forma. Y es como encontrarse contra una barrera que no puede saltar. ¿Cómo soluciona? O
sea, de cuenta de él, ¿sí me entiendes? Una dificultad que se sale de sus manos. No, lo que pasa es que también eras joven, adolescente. No es que como no te diste cuenta de eso cuando tenías 18, 19, 20 años, en donde por ahí vos tenés la capacidad de poder accionar un poco más. Ahí en ese momento estabas más chico y dependías un poco más de tu mamá, ¿no? Por eso también la contra fue contra ella de, hey, sos el adulto y no estás haciendo lo que deberías hacer. Sí. Como, ayúdame, ¿no? O por ahí no pediste ayuda, pero te encerraste en vos. Y después, ¿cómo siguió toda esa situación? Bueno, luego fue un tema que se llegó a superar de una u otra forma, pero de ahí vinieron más sucesos en mi vida donde te cambian de una u otra forma, ¿no? Que fue... Otra vez, otro... Sí, otra otros cambios en mi vida como tal. Porque ahí viene una frase que siempre mi hermano me dice hasta el día de hoy, ¿no? De, uno no sabe a dónde va si no sabe de dónde viene. Tan sabio tu hermano. Y literalmente, siempre él, siempre él. Entonces se me entró mucho esa duda en la cabeza. Yo en ese momento estaba muy perdido, no sabía qué hacer. Lo único que me importaba era hacer dinero, traer dinero a la casa, pero específicamente un camino, trazarme un camino para... De repente era muy joven de igual forma, pero no tenía dónde ir, estaba en un limbo total. Hay esos momentos, ¿no? En la vida en donde estás como bloqueado y parado ahí en la inercia. Sí, ¿Para sí. dónde voy? Exacto, y era como que no sabes a dónde vas, pero de una u otra forma sí sabes de lo que eres capaz. Porque salí a hacer lo que tenga que hacer para poder tener dinero, reunir dinero. Y era algo de lo cual estoy muy orgulloso de poder haber realizado todo ese tipo de cosas. Porque si no hubiera sido por eso, no hubiera llegado a la persona que soy actualmente. Pero tener todas esas, en tu cabeza, tener todo ese tipo de capacidades, pero no saber qué hacer con ellas, no saber a dónde vas. De repente para un adolescente es algo muy, muy fuerte, muy pesado. Y entonces ahí fue donde cayó uno de esos golpes que me dio, y no solamente mental, sino que también me dio golpes de salud. Yo caí en cama como 2 meses, estuve enfermo en una situación en la cual dependía de la gente. Dependía de mi mamá, dependía de mis hermanos. No estabas acostumbrado, ¿no? Porque si decís que eras independiente y Sí. ahora tenías que depender porque estabas en una situación complicada de salud. Y uno no, o sea, si tuvo problemas en sus temas educativos, ahora en temas de salud, con las No. asuntos de indocumentación. No, claro, también, ¿no? Sí, imagínate, no, eso era un tema porque yo no contaba con el derecho a tener un seguro médico, no podía. Entonces cualquier cosa que me pasara tenía que salir de mi bolsillo o el del bolsillo de mi madre. Era como acá en Estados Unidos. Prácticamente. Personas indocumentadas a veces no pueden acceder a servicios de salud. No, entonces Wow. a mí me pasó eso allá, donde caí enfermo, dependía de la gente, y ahí fue donde también me encerré más. De repente habré caído en una depresión sin haberme dado cuenta porque no quería saber absolutamente nada de nadie. No quería saber absolutamente nada de mi mamá, de mis hermanos. Me apestaba tener a la gente a mi costado porque yo decía... Aislado. Sí, yo decía, soy un inservible, no puedo hacer nada. No podía ni siquiera bañarme por el miedo a tener que estar llamando a mi mamá para que me ayude a bañarme. No podía ni siquiera planchar mi ropa porque simplemente no estaba en la capacidad de hacerlo. ¿Y qué pasó? En una de tantas noches de soledad, de una u otra forma, en las cuales yo mismo me metía, vino en mi cabeza el tema de mi papá. Claro, no escuchamos de tu papá en todo este tiempo. No ha estado en la historia. No, entonces porque mi papá no se quiso hacer responsable, o de repente en ese momento, ¿qué habrá pasado en su cabeza que no
No, no lo... No sabes qué pasó. No, tampoco le pregunté, tampoco indagué ni absoluta, tampoco le pregunté a mi mamá, Claro. no quise, no me gusta meterme en su vida privada como tal. O sea que hasta ese momento de su vida usted no había tenido contacto con su padre. No, yo tenía en ese momento 18 años, no había conocido lo que era no había conocido a mi papá. Obviamente había tenido figuras paternas porque mis hermanos son de padres distintos, pero Ok. el papá de ellos me acogió como si fuera un hijo y él me enseñó lo que era patear una pelota, me enseñó a nadar. Él fue como tu figura paterna. Sí, fue mi figura paternal, también tengo la figura de mi hermano. Claro, porque también hay mucha diferencia de edad De entre edad. ustedes. Sí, también el actual esposo de mi mamá también siempre estuvo con nosotros desde que yo entré a mi adolescencia. También fue un gran apoyo para nosotros, pero a mi papá biológico no lo conocía. Y es ahí donde uno vuelve la frase de mi hermano que uno no sabe dónde va si no sabe dónde viene. Ujú. Entonces yo no podía buscar, no podía salir de ese círculo en que yo me había metido sin haber conocido a mi papá. Entonces lo que hice fue escribirle. Wow. Le escribí y le conté mi situación. Gracias a Dios, él sin dudarlo me respondió y nos reunimos. Nos reunimos. ¿Cómo fue Qué eso? simbólico. Uy, no. Ese tema es un poco gracioso porque lo primero que se me pasó por la cabeza cuando lo vi fue el tema de que yo lo vi y yo dije, ¿cómo es que mi mamá pudo haber soportado tantos años viendo mi cara cuando veía la cara de la persona que la abandonó? Ojo. Son Literalmente. dos gotas de agua. Son iguales. Son Claro, iguales. implica vea, la frase que él dice, que nos abandonó. O sea, no solo fue a él, sino también a... Claro, fue a ella. A ella. Entonces, en mi cabeza lo que se me pasó por la cabeza, se me pasó eso por la cabeza. ¿Cómo hizo para aguantarme? Sí, y era como que en ese momento de repente debí haber llegado a casa y pedirle perdón por todas las cosas que hice, porque yo no fui un santo de pequeño, yo era un desgraciado. travieso. Sí, no, sí. Pero sí, fue lo primero que se me pasó por la cabeza en ese momento. Típico de hijo negado. Literalmente, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, lo Salen conocí. igual a los padres, viste, siempre. Sí, no, Y Y entonces usted estaba buscando unas respuestas. ¿Las encontró con él? Ajá. Esa conversación a qué le llevó? yo creo que sí encontré unas respuestas porque conocí de dónde provengo, porque yo solo me refiero al hecho de que éramos iguales, sino que me refiero a que nuestros gestos, nuestra forma de hablar, o sea, la forma que yo te estoy hablando yo ahorita es la misma forma que te estuviera hablando mi papá, biológico, claro está. Eso es increíble, eso a mí me vuela la cabeza porque uno, con el tema de la psicología y todo eso, uno a veces tiende a pensar que en realidad esas son cosas que uno aprende, cosas aprendidas, los manerismos, ¿no? Y todo eso, como que uno aprende de alguien, pero cuando te enfrentas a alguien que nunca estuvo presente en tu vida, que es tu padre biológico, que te dio la vida y encontrás todas esas similitudes, es como es algo tan mágico, ¿me entendés? Pero es real, o sea, soy Sí. el reflejo de esta persona con la que nunca tuve un intercambio, pero somos lo mismo. No, sí, y es ahí también donde viene la parte de que uno no puede negar sus raíces. No, mi papá era de otra provincia, mi mamá era de la ciudad. Y mis raíces provienen de otro lado, de otra cultura, otra forma de ser. De otra tierra. Sí, de otra tierra. Los comprendí en ese momento cuando vi a mi papá, conversamos, una persona que al menos quería apoyarme, quería tratar de compensar de una u otra forma. Sí, lo hizo. Lo hizo, no voy a negar que sí, no voy a negar que no, pero sí, lo hizo, lo compensó. Pero ahí viene otra cosa, que a los 2 meses fallece. Desde 2 meses del encuentro de ustedes. Sí, si no me equivoco, al mes y medio fallece. Al mes y medio, 2 meses llega a fallecer mi papá. ¿Y en qué condiciones de salud él estaba cuando se encontraron? ¿O fue una sorpresa? La verdad es que fue una sorpresa como tal.
Yo tengo esta cosa en la cabeza, más que en la cabeza, sino que en los sueños, de que yo tengo un presentimiento de las cosas como tal. De repente estoy loco, no lo sé, pero yo sueño que algo pasa y al día siguiente es porque algo pasó. Yo recuerdo una mañana que no podía dormir y a la persona que le soñé fue a mi papá. Y recuerdo que me levanté súper temprano. En ese momento era pandemia, no trabajaba, no hacía nada. Me podía levantar 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. Pero ese día me levanté súper temprano, 7 de la mañana, y recibo una llamada de un número desconocido. Y contesto el celular y me dicen: hola Jeffrey, ¿qué tal? Te habla la hija de tal persona. Y esa persona era mi papá. Y me dice, el día... No, me dijo, ahora que acabo de recordar, me dijo: mi papá te quiere ver. Mi papá quiere verte para despedirte. Y yo: ¿para despedirnos? Y me dijo: sí, papá está mal. Le había dado COVID y tenía secuelas de pulmonía. Entonces yo en ese momento le dije: bueno, está bien, voy a tratar de verlo. Recuerdo que ese día caí enfermo, caí mal porque seguía con lo de la salud. Sí. Y al día siguiente, esa madrugada, como a las 2, 3 de la madrugada, yo estaba despierto, recibo el mensaje de que ya había fallecido. No llegaste a ir a verlo. No pude llegar a despedirme como tal. Pero al menos pude al día siguiente sí ir a su entierro. No, sí. Sí pude despedirlo de otra forma, le agradecí porque él trató de apoyarme, me apoyó económicamente, sí me apoyó, él trató de estar ahí, me llamaba, preguntarme cómo estaba, que cómo iba el tema de la salud y todo eso. Claro, porque vos también estabas complicado de salud en ese momento. Sí, y era pandemia también, entonces no es que yo podía salir al día siguiente o Claro, algo. no. Y entiendo que atreverse a tener contacto con tu padre fue también la puerta de entrada a otra familia, a otro linaje, como decías, a otra provincia, a entender más raíces. Y también, si él ya de pronto ya no estaba, de pronto seguía ese contacto con los otros familiares que habías conocido en el camino. Recuerdo que cuando fui a su entierro conocí a lo que eran mis hermanas de una u otra forma, mis hermanastras. Yo creo que uno siente esa amenidad con las personas, cosa que desafortunadamente no lo sentí con ellas. No pude no conecté como conecté con mi papá cuando lo conocí. Okay. Cosa que no las culpo porque probablemente se han sorprendido de que fallece su papá y que una persona aparece, venga. Claro. Idéntico. Sí, idéntico aparte porque mis hermanas no se parecen nada a mi papá. Yo era el único que se parecía a mi papá. Claro, porque hombre. Sí, literalmente. Entonces, sí, pero entonces no pudiste seguir, digamos, el contacto con esa familia. No Okay. pude y yo siento que no lo sentía necesario como tal. Yo siento que cerré mi ciclo con conocer a mi papá y listo. El hecho de perdonarlo, el hecho de perdonarme a mí mismo, porque de repente esos 18 años no tuve contacto con él de mi parte, pero yo sí sabía que él sí quería conectar conmigo. Él sí quería conectarse con vos. Sí, pero mi rebeldía, el chico adolescente que se cree el dueño del mundo no quería, no aceptaba. Sí. Es como que los tiempos son perfectos, ¿no? Sí, básicamente sí. Cada cosa se alineó a lo que debió alinearse. Porque probablemente si yo no me hubiera enfermado no hubiera podido cerrar ese capítulo. Y no solamente cerrar eso, sino que poder abrir a lo que yo realmente quería, que era saber a dónde iba, saber a qué más me preparaba el mundo para mí, qué más necesitaba. Y a las sabias palabras de mi hermano, las repito cada rato porque sí me ayudaron bastante. Fue un cambio duro para mi vida, para yo poder abrir este tipo de cosas que eran mi papá en ese momento. Y después de ahí, ¿qué fue lo que se abrió para vos después de haber conocido a tu papá, de haber conocido esa parte de vos que no conocías? ¿Qué pasó? De ahí, bueno, pasó el tema de que me recuperé, gracias a Dios me recuperé.
me recuperé de salud, pero no económicamente. Mm. Entonces, habían esos temas económicos. Pero también para eso, entre esas situaciones, yo ya sentía que mi tiempo en Perú ya estaba hecho. Porque Curiosamente con el ciclo del padre dice, aquí termina. sí. Wow. Yo bueno, siempre supe que Perú no era el lugar donde yo iba a ejercer, pero era algo que el cual no me lo enfrentaba, pero en ese momento ya lo tuve que enfrentar. Entonces decidí poder regularizar mis papeles. Ahí llegó el momento, ¿no? Después de Después de tanto. tantos años, sí. Y resulta que no podía por lo que era pandemia. O sea, sí podía, pero iba a tomar tiempo. Con decirte que la cita me lo dieron después de 2 años de yo haber iniciado el trámite como tal. Pero todo ese tiempo todavía existían las deudas, todavía existía mis terapias que tenía que continuar. Entonces ese lado trabajador, ese lado punche que yo tengo siempre salió. Estaba ahí presente. Entonces no me dejé rendir y empecé un negocio, recuerdo, empecé un negocio de comida con las enseñanzas de mi madre, que tiene esas manos maravillosas. Siempre las madres, ¿no? Sí. Y empecé el negocio como tal. Empecé el negocio, me iba muy bien. Crecí muy rápido, la gente me quería, la gente ya me conocía. Y empecé a crecer hasta el punto donde sabía que yo podía establecerme de una u otra manera con un restaurante o abrirme un poco más. Pero ahí me volvió a tocar a la puerta el tema de la salud otra vez. Y todavía no tenía el seguro médico, no tenía acceso. Complejo. ¿No habías regularizado tus documentos peruanos? No había regularizado ningún tipo de ¿Qué documento. era lo que no? ¿Por qué no lo hacías? ¿Por pandemia o por otros motivos? Yo recuerdo que cuando quise regularizar a mis 16 años esos papeles peruanos como tal, me pedían que yo tenga el apellido del papá y el apellido de la mamá. Sí o sí, sí o sí en Perú se piden 2 apellidos. Sí. Eso está raro. Bueno, no sé cómo será en Colombia, en Argentina, ¿no? Es un apellido, padre o madre y ya está. Y usted decía, no quiero el apellido de mi padre. En ese momento me Te ganó. negabas. Sí, Y por eso no lo hiciste. por eso no, Oh, no lo wow. hice. Ah, ahí se entiende. Y bueno, y después sí, viste, o sea, reconociste a tu papá, se reconocieron. En ese momento cuando reconociste, o sea, cuando tuviste el encuentro con tu papá, ¿pensaste en, bueno, ahora podría llegar a regularizar mis documentos peruanos o no? La verdad es que no lo pensé como tal. No. Era, aparte que era pandemia en ese momento. Claro, era como que todo estaba parado igual. Sí, todo se había Ok. parado. Entonces, cuando pasó el tema de que me enfermé, otra vez todo el dinero reunido, todo el Claro, dinero, todo para ese atrás. esfuerzo me mandó para atrás porque tuve que pagar hospitales particulares, exámenes, esto que el otro, y todo el dinero que se había reunido se fue para abajo. Y en ese momento recuerdo que mi mamá y yo no teníamos una buena comunicación. Yo me había ido de la casa. Ah, Y cuando caí enfermo otra vez, tuve deudas, las cuales ese esfuerzo de mi negocio no acaparó lo que podía. claro, no te podías sostener. Sí, y la que fue la tutela del negocio fue mi mamá. Entonces yo, como el perro arrepentido, como el hijo pródigo, le volví a tocar la puerta a mi mamá, diciéndole que necesitaba, que no tenía los recursos económicos, y mi mamá me recibió. Por eso siempre es algo que yo digo, y son otras palabras sabias de mi hermano, que como mamá no hay ninguna. Sí, es así. En los momentos más difíciles. Siempre. Usted sabe que con ella, Siempre mamá va a estar Siempre, contigo. siempre. Sí. Entonces yo me recuperé, gracias a Dios, por el apoyo de mi mamá. Pero todavía seguía esa parte de mi vida donde no sabía a dónde más ir, a dónde más
¿O qué más hacer? ¿Qué más Era hacer? como que había algo que no iba. Sí, Igual él había nacido aquí, pero no tenía vínculo con este país. exacto. ¿Y dónde más? O sea, no tenía alguien aquí llamándolo como, Sí. primo, venga, o Ujú. aquí lo estamos esperando. No, pero igual él tenía que arreglar sus documentos. Sea de Perú, sea de Estados Unidos. Él tenía que update todo. Sí, ¿Y literalmente. qué pasó? ¿Cómo hiciste para Eh, estar acá hoy? Literalmente, lo único que hice en ese momento, cuando me recuperé y todo, fui a ver qué onda con los papeles americanos en la embajada de por allá y resulta que ya habían salido, que ya me habían dado cita, que lo único que tenía que hacer era presentarme, presentar fotos, pruebas de que la persona que ingresó a este país O sea, era la más misma. fácil de lo que pensabas. Sí, era mucho, mucho más fácil de lo que yo pensaba. Entonces simplemente... Claro, porque usualmente vos vas a la embajada estadounidense, es como estás en tu país ahí. O sea, es un territorio y vos tenés todos los derechos habidos y por haber como ciudadano estadounidense, ¿no? Se supone que todo tiene que ser mucho más rápido, más fácil para vos, porque sos ciudadano. Sí, No tenías que como esperar esa cita de años. no. Estabas como por el el camino incorrecto. digamos. Sí, exacto. Entonces cuando tuve la entrevista del pasaporte, de la renovación del pasaporte, la cónsul me dijo, ¿cómo has hecho para sobrevivir todos estos años? ¿Cómo has ido a la escuela? ¿Cómo estás comiendo ahorita si no puedes ni siquiera trabajar en este país? Y lo ¿Le único... contaste que no tenías documentos peruanos? Sí, le conté. Y básicamente me dijo, bueno, mañana mismo te vas. Y me sacó un pasaporte de emergencia. Se solidarizó. Sí, porque el pasaporte usualmente llega después de 2, 3 meses. Y para ese entonces, un día para mí allá en Perú valía $1.50. ¿Para vos vivir o para...? Sí, para yo estar ahí, porque era una persona ilegal en Perú. O sea, era como una multa. Una multa por estar ilegalmente en el país. Sí, $1.50 por cada día. sí, Que exacto. te quedabas sin documentos. Y Entonces... llevabas toda una vida ahí, o sea. Sí, no, literalmente. Entonces el tiempo estaba en mi contra. Yo no podía esperar 2, 3 No, meses porque sí, era claro, dinero. No, ya Esa, no esa más. noticia es un baldado de agua fría. Ahí te imagino ahí- que no sabía. ¿Te enteraste No, ahí en la no. embajada? Sí, Oh, Ay, no. ¿Y entonces? Nada, te sí, fuiste. sí, Chao, lo me único voy. que hice ya, bueno, recibí mi pasaporte, saqué mi boleto a las 2 semanas y ya me vine para aquí. Y recuerdo que ni siquiera me querían dejar salir del país, de Perú, porque me decían, tú tienes una deuda acá, no puedes salir. Y bueno, gracias a Dios tenía dinero y pagué la deuda como tal que tenía. La multa de La haber estado multa. ilegal acá. Sí, Acá en literalmente. Perú. Oh my gosh. Sí. Y él nos cuenta que lo recibe la hermana de la iglesia que también lo había llevado a Perú. No, me recibe Era una la, amiga. la amiga que me llevó a Perú. Era una amiga Esa- de la madre. O sea, yo le decía hermana como por la, No. por la relación de la religión que le suelen decir así. Sí, no, pero era una amiga de mi mamá de trabajo que me trajo para Perú. O sea que la señora te recibió acá, vos llegaste y empezaste a hacer tu vida. Sí, empecé a hacer todo lo que tenía que hacer. Y ¿Cómo bueno, estabas con el idioma y eso? ¿O cero? cuando vine estaba con 0 idioma, no sabía absolutamente nada. Un americano sin saber inglés, Un americano sin Welcome to inglés. home. literalmente. Welcome home. Y bueno, me las arreglé para poder aprender el idioma. Empecé a trabajar en un restaurante americano y ahí fue donde aprendí. Empecé a reunir con gente que hablaba solamente inglés y ahí fue donde aprendí a hablar el inglés. Luego me metí a la universidad y ahí Nos conocimos. sí, ahí es donde yo conocí a Maru en la universidad. Es una clase de matemáticas. Sí. Sí recuerdo eso muy bien. Éramos como 3 gatos con el profesor. Sí, éramos. Muy divertido. Sí. Y ahí fue donde básicamente aprendí el inglés. Casi que por necesidad. Sí. No, sí, y es algo muy cierto en este país. La única manera de que uno puede superar es adaptarse al A la país, cultura, al a la lenguaje. cultura. No significa volverse
alguien más de la cultura, sino que adaptarse, aceptarla, respetarla como tal. Está bien el tema que a veces que uno dice, no, que el inglés es muy difícil para mí, que esto, que el otro, pero si uno no aprende, uno no va a poder progresar y salir adelante en ese país. Yo trabajaba en un hotel donde me mataba el hombro, me mataba la espalda, me mataba el cuerpo, porque simplemente no sabía inglés. Luego empecé a trabajar en un restaurante donde aprendí a hablar inglés y ganaba como $5 más por el simple hecho de saber inglés. Y entonces es un tema que El idioma es todo. Sí, a muchos les complica, pero si uno pone ese pequeño grano de arena para eso, vas a ver que las puertas se van a abrir. Totalmente. Sí. ¿Y cómo fue el proceso? O sea, ¿te adaptaste rápido? ¿Te gustó? ¿Te sentís cómodo? Yo creo que sí, yo me adapté muy rápido por la misma razón de que era una persona muy independiente, una persona muy así. Yo no le tengo absolutamente miedo a mañana mismo irme a otro estado y hacer mi vida de cero otra vez. No le temo a eso. Pero recuerdo que sí hay cosas que sí me llegaron a afectar al tiempo. Yo creo que es al año y medio, los 2 años, temas familiares fueron los que me llegaron a afectar. Porque estando en casa no supe aprovechar a mi familia, no supe estar con ellos. Por temas de joven, que uno estaba por aquí y uno estaba por acá. Entonces me alejé de ellos y cuando llegué a este punto, de repente no lo sentía en ese momento, pero luego me dio la pegada, sentí La necesidad de estar con ellos, esa pieza que te falta a ti en tu día a día, el estar con tu mamá, el estar con tus hermanos, el estar con tus abuelos, con tus tíos. Y vos sos el único americano de la familia. Y de todos yo soy el único que tuvo suerte, entre comillas, para poder venir a este país. Hay mucha gente que me dice, Jeffrey, tú eres muy suertudo de haber venido, de tener esa dicha de tener los papeles, cosa que sí, o sea, es cierto. Pero a veces la gente no ve lo que hay detrás de todo eso. De acuerdo. El hecho de tener esa suerte de poder viajar cuando se te dé la gana, sí, es bueno, pero es algo que te afecta mucho más del hecho de no poder verlos, porque trabajas y trabajas y trabajas y puedes decir, mañana me voy a Perú porque se me dio la gana, pero a la semana vas a tener que volver a tu realidad. Y todo ese año el cual trataste de superar o trataste de asimilar ese extraño a mi familia, se resetea a cero. Vuelve a empezar. Un nuevo conteo, ¿no? Es un nuevo conteo. Entonces, hace poco me fui a Perú porque los extrañaba mucho, necesitaba a mi familia, necesitaba de ellos para poder recargarme, más ahora que voy a dar un gran paso en mi vida. Pero a la vez, estos últimos días han sido muy martirizados para mí porque es un reseteo a tu vida, vuelves a empezar, los vuelves a extrañar. Sí. Y hemos tenido también conversaciones con respecto a cómo sentís vos la responsabilidad de este privilegio, entre comillas, ¿no? Estando en un lugar en donde hay muchos que están en otra situación muy diferente a la tuya, haberte sentido afectado también por personas cercanas a vos, estando en esta situación. Hemos tenido conversaciones antes en el pasado de sí, estoy en una situación de privilegio, pero también eso me hace sentir el peso de pensar o sentir de que tengo que hacer algo extra. Sí, justo a veces uno llega a este país y conoce a gente que se vuelve familia, gente que simplemente se vuelve familia básicamente. Y desafortunadamente esa familia que yo considero le tocó este tipo de situación que estamos viviendo en el país. Entonces, a veces uno escucha cosas en las noticias, a veces uno ve las redes sociales, y a veces ve lo que la gente, escuchar a la gente, pero vivirlo de carne propia es totalmente distinto. Y más cuando tienes ese poder de ese privilegio de estar tranquilo de una u otra forma, pero a la vez no lo estás, porque esa familia que se volvió amigos, hoy día estuvieron contigo cenando, pero al día siguiente no estuvieron. Y es básicamente lo que a uno le pasa.
no. Claro, ahí pega, ¿no? Es Sí. como extrañar a tu familia en Perú. Es básicamente extrañar a amigos que se volvieron familia. Es un tema que afectó mucho y no solamente afecta a uno, sino que afecta a familias, afecta a madres, hijas que piden por ellos y uno no sabe qué decir, no sabe qué hacer. Porque ¿qué más le puedes decir? ¿Qué más puedes hacerle entender a una bebé de 2 años o a una bebé de 6 años que lo único que pide es a su papá porque los extrañan, básicamente? ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes decir? Es algo muy, muy delicado. Básicamente es algo que no se le desea a nadie, pero es la situación que estamos viviendo en este país. Es un tema muy frustrante Sí. porque lo ves, lo vives en carne propia y es algo que te afecta sin querer queriendo. Qué No, increíble. pero vos también, perdón, pero vos también siento que es como ponerse la camiseta, ¿no? Y eso, bueno, yo como tu amiga, como parte de la comunidad, siempre te agradezco eso. Porque inclusive en las situaciones difíciles, igual te pones la camiseta y decís, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Con esta familia estuviste y estás con el tema de los abogados, yendo y viniendo. Más allá de todo, o sea, te responsabilizás de tu privilegio y te pones la camiseta. Y eso es de agradecer. Y ahora viene otra parte de tu vida también, que te vas a poner la camiseta para el país entero. ¿Cómo vivís eso? Contanos un poquito. Sí, la semana que viene me estoy retirando para hacer servicio militar. Yo creo que ahora voy a conectar de una u otra manera, así como la conexión que tengo con mi país, que es Perú, porque soy americano. Sí, un papel dice que soy americano, pero soy peruano. Ahora voy a conectar con el país que está en papeles, que está escrito. ¿Sentís que esa va a ser como tu conexión con Estados Unidos? Sí, porque aparte de sentir que va a ser mi conexión, es algo que va a estar escrito. No voy a poder evitarlo. No voy a poder decir no, porque de una u otra forma ya le voy a pertenecer al Estado americano. O sea, lo simbólico que es que alguien preste servicio en este país, el respeto que eso implica. Sí. En cualquier negocio tienen descuentos, siempre están de primeros en la fila, les agradecen todo el tiempo. Sí. O sea, mezclarse con ese país, para mí esa es la forma más íntima que podía Sí, ser. que fue. Yo estoy muy emocionada para ver el regreso de Jeffrey en este papel. Esperando obviamente que esa sensibilidad no se vaya en este proceso que va a ser complicado y por ahí un poco largo, ¿no? Pero me parece súper interesante la combinación que vos tenés de esta identidad peruana tuya, esta fuerza todo esto que hiciste en este último tiempo tan difícil para nuestra comunidad, apoyando a esta familia en particular. ¿Cómo vos sentís acerca de lo que significa ser un migrante, tu propia experiencia, y ahora sumarle a esa experiencia esto que significa pertenecer a este país, ¿no? Como les voy a pertenecer. Me estoy muerta de curiosidad de cuando vengas y escucharte y sentir tu perspectiva. No puedo esperar. Sí, no, literalmente yo tampoco. Vamos a ver qué pasa. Sí, veremos qué es lo que sucede. Ya la otra semana me estoy yendo y bueno, los voy a ver dentro de un largo tiempo. Así que este ha sido, aunque a él no le guste, ha sido la despedida de Jeffrey para esta etapa. Y nos vamos a ver en la próxima. Sí, espero venir y poder que sigan haciendo más capítulos y ahí es donde lo voy a poder contar la otra parte de la historia, la parte americana, por así decirlo. Tal cual. Bueno, Jeff, gracias por haber venido, por haber contado tu viaje, que sé que no ha sido fácil para vos decir que sí a esto, pero sí sentíamos que era súper con un significado extra de que vengas antes justo de que te vayas. Sí. Para adelante y el después, ¿no? Y para mí también era muy importante mostrar cómo asociamos que por el hecho de que alguien tiene papeles, está tranquilo, dice yo tengo aquí todo resuelto,
Pero vemos el caso de Jeffrey que carga el peso de un país en sus hombros, se responsabiliza de sus amigos, su nueva familia y cómo juega un papel importante aquí por nosotros, al punto en que él también lo manifiesta. No tengo a esas personas en la mesa y eso me ha afectado mucho. Entonces, de verdad que muy agradecidos, mucho crecimiento, amigo, le deseamos en su nuevo proceso. Sí. Y a todos ustedes, agradecerles infinitamente por acompañarnos hasta el final de este episodio. Espero que haya sido tan enriquecedor como a nosotros también. Y ya saben, todos los viernes, 8 de la noche, nuevo capítulo en YouTube, en Spotify, TikTok, En todo Spectrum. lado. Nos vemos en la próxima. Chao. Adiós. Vamos los pibes.